¿Cuál es esa diferencia primordial entre tal vez el Wing Chun que venga de Foshan, ¿no? O de Hong Kong con el Wing Chun de otros lugares, ¿no? Que nos mencionaste? Jim Man tuvo 17 alumnos en Foshan. Por contra, en Hong Kong tuvo aproximadamente, bueno, vamos a poner 300 alumnos. Foshan era un sitio donde estaba lleno de escuelas profesionales de artes marciales. Auténticos boxeadores de MMA, donde los duelos se resolvían pegándose muy duro, matándose en ocasiones, porque había un negocio muy grande detrás, había mucho dinero detrás. Por contra, en Hong Kong, el ecosistema de posibles enemigos, posibles combatientes que Jim Man tenía en Hong Kong no eran profesionales. Jim Man, esto a mucha gente del Wing Chun de Hong Kong no le gusta escucharlo, enseñó una versión descafeinada del Wing Chun en Hong Kong. En Foshan, es donde la cuna del Wing Chun, hay un dicho que dice: no hay boxeo del sur que no contenga puñetazos, patadas, llaves, fracturas y derribos. ¿Qué haces, Saúl? Nico, ¿Cómo estás? Pues Bien. todo bien, con Hoy calor. con ganas, con calor, bueno, al final nos tocan 2 mesecitos todavía de aguante más. 3 meses todavía de aguantar un calor bochornoso más acá en esta Mira, zona de pero Andalucía. vos sabés que es la mejor época, o por lo menos la que a mí más me gusta entrenar, porque no sé si es la falsa sensación en mi mente de que entreno, a lo mejor hago un poco menos, pero sudo que no veas, y digo, estoy entrenando más que nunca. Entonces, bueno, Y falsa sensación. también peligroso porque haces 2 horas seguidas, nos agarrás 2 entrenamientos, 2 clases seguidas y te tienen que poner suero al final de la clase de lo que Pues de eso las sales que perder. nos hidratamos bien y ya está. Hoy traemos De un 2 a capítulo 3 litros de agua. espectacular. Hoy, ¿sabes cómo me gusta a mí apodar el episodio de hoy? El maestro de maestros. Y ahora doy una pincelada de por qué el maestro de maestros. Porque es el Sifu de nuestro Sifu, ¿no? Ahora, sin dar el nombre, ahora damos un poco la introducción, si querés hacer los honores, y ahora nos va a contar un poco más cómo es esta relación que nos une. Así que, sin más dilación, yo encantado de presentar a Salva Sánchez, español, profesor de artes marciales con más de 20 años de experiencia, campeón del mundo de Gi y Nogi en cinturón morado, campeón de España de grappling, fundador de The Kung Fu Club y Taos Academy. Bueno, hoy traemos toda una eminencia. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. No, encantado muy nosotros bien, de tenerte aquí. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por aceptar la invitación. Nada, es un placer, de verdad que este tipo de charlas me gustan, de verdad que me apetece mucho estar con vosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Estás por Murcia, hablábamos atrás de cámara, ¿no? Estás por ahí, así que con el mismo calor que nosotros. Estamos en la misma línea, sí. Murcia es un sitio espectacular para vivir, la calidad de vida es altísima. Es cierto que llegando julio, dan ganas de salir corriendo de aquí. Pero sí, el tienen resto la del año costa es cerca. fantástica. Sí, 50 kilómetros más o menos. Muy parecido a Granada. Sí, Está bien. Tienen ahí Pero sí que es verdad que empieza a hacer bastante calor estos días ya, sí. Infernal. Te decíamos ahí un poco el maestro de maestros y no, porque sos el Sifu de nuestro Sifu, ¿no? De David. Ahí nosotros hacemos Wing Chun aquí en Granada, en el Taos, y vos sos el Sifu de David. ¿Cómo empezaste? David es un buen amigo, muy querido mío, y una persona muy responsable, muy amante de las artes marciales y de verdad una persona que vive lo que hace. Y para mí eso es fundamental. Eso es hoy en día, a día de hoy, es una de las cosas que más me importa a mí. Que la gente ponga pasión en las cosas que hace. Creo que el mundo necesita personas así en estos tiempos. 100%. es excelente. ¿Y cómo empecé? Pues yo tengo 50 años y empecé con 5 años prácticamente a practicar. Lo que había en ese entonces en España, que supongo que es muy parecido a lo que pasaba en Argentina o en otros sitios, había judo y karate. No había Sí, total. Y bueno, pues empecé con el judo, pero hice muy poquito y bueno, pues con la edad, al principio pues como cualquier niño, un poco ahí medio obligado, porque lo que uno quiere jugar es pelota, jugar fútbol, pero bueno, yo me mantuve ahí y ya con 14, 15 años sí que le cogí el gusto a las artes marciales y bueno, empecé a practicar de una manera más seria. Bueno, pues año 92, 94 empecé a practicar como profesional y a impartir clases y bueno, pues yo vinculado a la enseñanza, a la docencia de artes marciales, pues eso, 30 años aproximadamente. Entonces, bueno, pues ha sido parte de toda mi vida ya. Al final, una cosa que empezó casi por casualidad, como casi todo, pues se convirtió en un modo de vida y hoy en día pues
sigo vinculado a la enseñanza de artes marciales, que es mi actividad principal. Qué bueno, que es espectacular. Ahí cuando, claro, todos los invitados que traemos aquí, que son pues profesionales, profesores, peleadores de todas las disciplinas, no hemos traído, queremos traer más, pero hemos traído muchos y todos coinciden en un punto en el que pues empezaron en un momento, después a lo mejor por circunstancias, pero todo el mundo vuelve, es como muchos se oyen el llamado, pero pocos son los que acuden al llamado, ¿no? De las artes marciales. ¿Qué fue lo que encontraste en las artes marciales, Salva, que te hizo quedarte? ¿Qué fue? ¿Te encontraste contigo mismo? ¿Lo que daban las artes marciales? ¿La forma del estilo de vida? ¿Qué fue lo que te hizo apegarte tanto a las artes marciales durante toda una vida? Bueno, es un tema complejo, porque yo llevo muchos años. Entonces, en todos estos años, el que diga que ha mantenido su motivación constante durante todo este tiempo, creo que no está siendo justo. La motivación es cambiante porque tus prioridades y tus necesidades son cambiantes, ¿no? Ha habido altibajos, lógicamente, en todos estos años. Y a mí siempre lo que me ha hecho mantenerme es que soy una persona bastante obstinada, bastante cabezón, que decimos de mí. Yo tengo muchos compañeros que siempre hacemos la broma, ¿no? Yo he tenido amigos, compañeros de práctica que eran auténticos genios, ¿no? Yo no soy un genio ni soy una persona extremadamente inteligente. Soy una persona muy constante. O sea, no me gusta abandonar las cosas que empiezo. Y me gusta intentar hacerlas de la mejor manera. Entonces, yo no soy quizás el hombre con más habilidad del mundo, pero sí puedo decir que soy una persona muy constante y que en los peores momentos que tengo de motivación, algo me empuja a seguir, ¿no? Porque es verdad que en tantos años pasa de todo y la motivación a veces está en las nubes, pero otras veces está en el infierno. Oye, te pide, oye, vamos a hacer otra cosa. Y bueno, pues yo me mantuve ahí. Y es verdad que no es fácil, y especialmente en estos tiempos, porque hay muchas distracciones. El mundo de las artes marciales es algo que, si uno se lo plantea, no es algo que tenga una utilidad directa, que sirva, hago esto y sirve para esto. Forma parte del ocio y poco más, por mucho que nos duela, y no es fácil. Y bueno, así ha sido durante todo este caminar en la vida de las artes marciales. A día de hoy, pues tengo otro punto de vista. A día de hoy ya tengo cierta edad y practico por puro placer. Y eso es algo que a mí que estoy muy, muy satisfecho. He llegado a encontrar el placer en la práctica. Nadie tiene que obligarme, nadie tiene que motivarme. Yo lo hago por puro placer. Qué bueno, qué bueno. Yendo ahí un poco que nos comentabas cómo empezaste tus andanzas con el judo y luego pasaste, ¿no? a empezar a dar clases primordialmente, corrígeme, ¿no? En Wing Chun y Kung Fu, como al final son, como dicen, ¿no? Tus dos creaciones, ¿no? Que son por un lado el Kung Fu Club y Taos. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué Wing Chun, no? También da curiosidad, ¿no? Pues al final es un arte marcial que nosotros la practicamos, pero como bien dices, está karate y judo, ¿no? En el Vox Populi. Tal vez tú le preguntas a alguien y conoce, tal vez, si le dices Kung Fu, tal vez lo relacione más, ¿no? Con esa parte de China y tal. Entonces, un poco eso, la pregunta. ¿Por qué el Wing Chun, el Kung Fu? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te dio por ese lado? Bueno, yo practicaba, en primer lugar, empecé con el judo, estuve muy poco tiempo, pero mi primer profesor, José Antonio Andreu, que por cierto vi hace unos días, hacía decenas de años que no le veía y casi me emocioné de verlo, ¿no? Porque esa persona cambió mi vida en muchos sentidos, solo que en ese momento uno no lo sabe, ¿no? Lo sabe con la perspectiva del tiempo. Y me llegué a emocionar de verlo, ¿no? Le quiero mucho, José Antonio Andreu. Bueno, pues empecé a practicar artes marciales del modo que él practicaba. Él cambiaba de estilo, dejaba el judo, iba a ser ninjutsu, pues el niño hacía ninjutsu. Luego hacía sambo, pues yo hacía sambo. Hasta que con la edad de 17 años aproximadamente, 18, no recuerdo, pero bueno, sobre esa edad, casi por accidente conocí al que fue mi maestro durante gran parte de mi vida, Dai Sifu Víctor Gutiérrez. Le invité a un seminario, vino y, como digo yo, aquello fue un amor a primera vista o a segunda vista, porque fue muy rápido. Y me enamoré del Wing Chun y me dediqué en cuerpo y alma a estudiar, viajando pues, con él por todo el mundo, viajando a Alemania, que es donde era la cuna del Wing Chun europeo. Entonces no había tanto Wing Chun como ahora, no había tantas ramas. Había el Wing Chun que había en Europa prácticamente el 100% era Wing Chun de Leuntín, de la rama Leuntín. Y bueno, yo tuve, no sé si la suerte o el castigo de empezar en esos años y viví todas sus cosas buenas y también sus cosas malas. Y bueno, pues ahí me enamoré y seguí practicando. Y con el tiempo, lógicamente, pues cuando empecé a viajar a China y a conocer
otros linajes, otros enfoques, otros puntos de vista. Pues bueno, mi visión se fue abriendo, ¿no? Entonces empecé a conocer, sobre todo cuando conocí el Wing Chun de Foshan, empecé a ver que había otro mundo fuera del Wing Chun de Leuntín y otro mundo fuera de los estilos que conocíamos aquí en Europa, otro enfoque, otros puntos de vista, y eso abrió mi mente. Luego, en todos estos años, el mundo de las artes marciales es bastante cruel, porque todo el mundo habla siempre, podríamos hacer la charla muy larga, ¿no? Porque ahí está la parte del corporativismo. Las artes marciales son algo fantástico. Las artes marciales tienen un punto de crueldad bastante importante en el ecosistema de los practicantes, que se hace agotador, en muchos tiempos se hace agotador. Es uno de los motivos por el cual yo decidí cambiar el nombre de la institución y llamarlo de Kung Fu Club. Yo me pasé 10-15 años de mi vida intentando explicar a la gente en Europa, tras mis viajes a China, tras mi estudio, que no había un Wing Chun, ni siquiera había dos Wing Chun, ni que había muchas formas de comprender el Wing Chun, que ni siquiera en Hong Kong o en Foshan había un estilo único, no existía un estilo original, no existía un estilo puro de Wing Chun. Y bueno, eso lo único que me procuró, con mi buena intención, no había ninguna mala intención, fue un montón de críticas, de ataques de unos y otros. Los modernistas, que me había vuelto un tradicionalista. Los tradicionalistas, que era un hereje. Al final recibía hostias de todos lados. Y fue uno de los motivos por el que dije, mira, pues ya no hago Wing Chun, ahora hago de Kung Fu Club, que le cambié el nombre a la institución. El motivo era ese. Yo sigo practicando, sigo haciendo Wing Chun todos los días, sigo practicando Wing Chun. Yo no sé practicar Bakua Chan o Tai Chi Chuan, yo practico Wing Chun. Practico Xiurin Tao, practico Biu Chi, practico las formas, porque no sé hacer otra cosa, fundamentalmente, es lo que digo toda mi vida. Pero no voy a emplear mi tiempo en discutir a esta panda de estúpidos fanáticos, no voy a emplear ni un minuto de tiempo en ello. Por eso dije, bueno, pues ya no os doy un problema. Yo soy de Kung Fu Club. Ya no soy Wing Chun de Foshan, ni Wing Chun de Hong Kong, ni Wing Chun de Leuntín, ni Wing Chun del que es actualmente mi maestro, que es Sifu Roland Tong, discípulo de Ip Man. Le represento con orgullo, pero al final yo represento a mi gente, a gente como David o como Álvaro, a mi gente aquí en España, como de aquí de Murcia, y eso es. No, qué bueno. Sí, antes de desviarnos un poco a otras preguntas, a mí me gustaría, para gente tal vez neófita, como puedo ser yo, que yo tal vez llevo haciendo desde enero Wing Chun, ¿cuál es esa diferencia primordial entre tal vez el Wing Chun que venga de Foshan, ¿no? O de Hong Kong, con el Wing Chun de otros lugares, ¿no? Que nos mencionaste? ¿Cuál puede radicar, ¿no? Para uno ya saber dónde parte uno y dónde empieza otro. Podemos enfocarlo de dos puntos. No sé el tiempo que tenéis, pero de dos. No, sí, tranquilo, no pasa nada. La primera puede ser la visión más romántica, ¿no? Yo puedo decir, son interpretaciones y puntos de vista. Es decir, yo siempre pongo ejemplos muy claros. En realidad creo que son bastante obvios, pero muchos de estos fanáticos no quieren entenderlo. Ip Man tuvo 7 alumnos en Foshan. 7. Los 7 tienen algunas coincidencias, pero grandes diferencias en su forma y en su enfoque de práctica. Por contra, en Hong Kong tuvo aproximadamente, vamos a poner 300 alumnos. Entre ellos, el parecido más directo que hay es quizás la formación Xiurin Tao. El resto, todas las escuelas, la gente de Wanson Leon, la gente de Leuntín, la gente de Changqing Man o de Chanchi Man, aunque hay ciertas similitudes, hay muchas diferencias. Entonces hay una parte que puede ser la interpretativa. Ip Man enseñó en Foshan en diferentes épocas lo que él practicaba en ese momento, como me ocurre a mí, y al cambiar su vida a Hong Kong, exactamente igual. Entonces podemos decir, en una misma clase, diferentes alumnos interpretan de diferente forma lo que un maestro enseña. Pero luego está la realidad, y la realidad muchas veces es dura escuchar. Todos los alumnos que asisten a una clase no son tan inteligentes. Hay gente más inteligente y gente menos inteligente. Ya no hablamos de inteligencia pura, sino también del background que una persona tiene. O sea, una persona con experiencia en artes marciales va a entender una explicación de una manera y otra persona que es completamente neófita lo va a entender de otra. El problema es cuando esa persona completamente neófita empieza a dar clase de una forma precipitada. Ahí es donde empiezan las grandes diferencias en los estilos de artes marciales chinas y los grandes problemas. Entonces, para entender las diferencias fundamentalmente entre las dos grandes escuelas, las grandes tendencias de escuela aquí en el Wing Chun de Foshan y el Wing Chun de Hong Kong, hay que entender el ecosistema, no las interpretaciones. A mí no me gusta centrarme en las interpretaciones porque yo digo que las interpretaciones son como las opiniones. Las opiniones al final son como decía mi abuelo, como los culos, cada uno tiene uno. Ya está, no hay más.
Pero en realidad Claro. son interpretaciones. Es me gusta el azul, pues te gusta el azul, o te gusta el rojo, te gusta Milei, ¿no? Te gusta Pedro Sánchez, no sé, ahora que está tan de Claro. moda, ¿no? Y no vas a convencer a nadie que esté en el otro lado de tu punto de vista, porque no quieres ser convencido. Ahora bien, la realidad es el ecosistema donde surgieron. El ecosistema del Wing Chun que Jim Man enseñó en Foshan era, imaginemos que hoy en día, por poner un ejemplo más moderno, en el Jiu-Jitsu brasileño o en las MMA, Estados Unidos, California o Miami o Las Vegas, sitios donde hay muchas escuelas de profesionales de artes marciales. Foshan era un sitio donde estaba lleno de escuelas profesionales de artes marciales, auténticos boxeadores de MMA a la antigua usanza en Foshan, donde los duelos se resolvían pegándose muy duro, matándose en ocasiones, porque había un negocio muy grande detrás, había mucho dinero detrás. La inscripción en la escuela del Chambo Asun, que fue el maestro primero que tuvo Jim Man, costaba 8 taeles de plata y 5 taeles de plata al mes, que el equivalente en dólares actuales sería la inscripción $15.000 y la mensualidad $8.000 o $5.000, $6.000 al mes. Entonces, Chambo Asun tuvo 16 alumnos. Imagínate lo que ese hombre facturaba con 16 alumnos. No, total. Había un negocio detrás muy importante. ¿Vale? Entonces, había intereses había profesionales. Por contra, en Hong Kong, él se mudó a Hong Kong por la revolución cultural del proletariado. Era perseguido por los comunistas, él era de una ideología, de un partido de derechas, y tuvo que exiliarse a Hong Kong, que era colonia británica en esa época. Bien, ¿cómo empezó a ganarse la vida allí? En una situación muy precaria, porque no pudo llevarse nada de sus posesiones. Era una persona muy rica en Foshan, pero tuvo que vivir sin nada. Y al llegar allí, malvivía empezó a enseñar a gente que eran gente normal, como en Hong Kong, con trabajos normales de la calle, que no podían pagar ni mensualidades ni nada. Y empezó a hacer eso para sobrevivir. Pero además, el ecosistema de posibles enemigos, posibles combatientes que Jim Man tenía en Hong Kong, no eran profesionales. Primero, era colonia británica y las artes marciales estaban prohibidas por ley. El portar armas estaba prohibido por ley. Y el duelo, el Bei Mo, que llaman ellos, el sparring, estaba prohibido. De hecho, hoy en día sigue prohibido. Si te ven hacer sparring a pleno contacto en un parque en Hong Kong, la policía te detiene, te tienen que detener. Vale, puedes hacerlo en un gimnasio, pero eso queda de antiguo. Entonces, para que veamos los diferentes ecosistemas con los que él tuvo que manejarse. Y ahí es donde están las diferencias. Jim Man, esto a mucha gente del Wing Chun de Hong Kong no le gusta escucharlo, enseñó una versión descafeinada del Wing Chun en Hong Kong. Porque los adversarios que encontraba con Tanda, Pagda y unos puños directos eran más que suficientes. Por contra, en Foshan era todo lo contrario. En Foshan es donde la cuna del Wing Chun hay un dicho que dice: no hay boxeo del sur que no contenga puñetazos, patadas, llaves, fracturas y derribos, que no contenga las 4. Sin embargo, en el Wing Chun de Hong Kong nosotros no vemos ni derribos, ni fracturas, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque no hacía falta. El nivel de los adversarios que podías encontrar allí era muy, muy leve. Por eso es tan diferente el Wing Chun. Entonces, por eso decía que hay una versión que es la romántica, es interpretaciones. Bueno, puede estar. Y luego está el ecosistema que justifica que Jim Man, que era un hombre muy inteligente, muy silencioso, muy, muy capaz, ¿para qué va a enseñar técnicas de derribo y súper avanzadas a unas personas que con aprender unas lecciones de defensa personal les sea más que suficiente? Claro, eso explica por qué esas diferencias tan grandes. Y luego a la llegada de Europa fue peor, porque aquí empezó a llegar mucha gente que realmente no sabía hacer Wing Chun. Iba a Hong Kong una semana, volvía o compraba una revista, y la mayoría no lo van a admitir nunca, pero aprendieron con muy pocas sesiones de verdad de un profesor tutelando su crecimiento. Y entonces eso generó un desastre absoluto. Y es lo que vemos en muchas escuelas que hoy en día, que dicen, es que eso no se puede parecer a un arte marcial. Por eso cuando alguien de los deportes de combate nos ve, un practicante de boxeo, de MMA o de Thai o de Jiu-Jitsu, dice, pero eso, con perdón, ¿qué mierda es? Eso no sirve para nada, porque le falta la parte, el contenido de la energía esa marcial, del control de la distancia, pues de los atributos de cualquier boxeador. No, totalmente. Y eso creo que engancha muy bien. La explicación se entendió perfecto y encima, vamos, al grano directo. Y eso, yo por ejemplo vengo de un background de karate también, y al karate también se le dio muy duro, como estaba mencionando al Wing Chun, porque quitaron, cuando se van de Okinawa, pasó algo parecido. Lo meten en la universidad, por ejemplo, Funakoshi del Shotokan, empieza a sacar luxaciones, empieza a sacar derribos, empieza a sacar y lo deja para hacer una disciplina de
puño Deportiva, y, sí. y me voy, deportiva, ¿no? Saca sparring, bueno, se queda el kumite, pero saca el sparring duro, el que estaba en Okinawa, que de hecho son estilos muy parecidos al sur de China, porque Okinawa está ahí nomás de China, y vos te encontrás que hoy en día tenés karatecas que son cinturón negro y no saben tirar una piña o nunca le pegaron en la cara. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio, no? Entonces, creo que es algo que la historia es muy parecida, ¿no? Entonces, estamos hablando de la mano de Okinawa y es efectivamente el mismo caso que ocurrió en los estilos tradicionales chinos. Exactamente igual. Exacto. Y creo que es muy interesante el enfoque que estabas comentando, Salva, y la conexión, no perder la evolución de las artes marciales, porque a mí me pasa que ahora estoy haciendo Wing Chun, la verdad que me encanta, conecto mucho porque la forma de pensar china y la forma de pensar japonesa es lo mismo, son del mismo padre y de la misma madre, ¿no? Y a mí me gusta, de hecho con David, por ejemplo, hablamos mucho de eso y creo que es muy interesante y siempre ponemos ese enfoque acá de no perder el sparring, no perder la evolución de las artes marciales modernas, quedarse con lo tradicional, pero no perder de vista hacia dónde va el camino, ¿no? Y esa es un poco la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo ves en tu estilo de entender el Wing Chun, el Kung Fu, porque también ahora vamos a mencionar, o sea, lo mencionamos al principio, pero campeón del mundo de Nogi, de Gi, de Grappling, de España? ¿Cómo es tu filosofía de la forma de entender el Wing Chun congeniando eso, congeniando con otras artes marciales y las artes marciales modernas? Bueno, es que eso me lo han preguntado muchísimas veces, incluso a mis alumnos, ¿no? Maestro, ¿usted qué necesidad tiene de exponerse tal? Bueno, pues a mí no me importa exponerme, eso para empezar. Y bueno, para mí, yo empecé a practicar Jiu-Jitsu y grappling porque era consciente de una debilidad en mi estilo, de una debilidad clara. Cuando tienes clara una debilidad clara en lo que tú haces, si no lo arreglas, eres doblemente estúpido. O sea, eso es mi guerra con muchos de estos haters de los estilos tradicionales, ¿no? Porque esto no hay que cambiarlo. Generalmente, esto he pensado yo hace unos días, la gente que no quiere introducir ningún cambio de ningún tipo es por dos cosas. Una, porque él no es capaz de hacerlo. Y como no es capaz de hacerlo, tiene que intentar mostrar a sus seguidores de que manteniéndose en lo inamovible están en el lado correcto y son todos los demás los que están equivocados. Y el segundo es un problema puramente de ego, de que, bueno, pues para practicar deportes de combate, para practicar jiu-jitsu, grappling, para practicar boxeo, introducirlo en lo que cada uno tiene su vía, ¿no? Hay que sufrir y hay que exponerse. Y cuando uno se expone, todos, yo y cualquiera de nosotros, se nos ven las costuras. ¿Vale? Si no se te expones y tú estás en una foto así, pues parece que puedes volar. Pero luego, cuando tú te expones, pues se te ven los fallos, te ven que eres de carne y hueso y que porque, como dicen, en una olla todos cuecen, ¿no? Todo el mundo tiene sus debilidades. Entonces, el trabajar, hacer un entrenamiento, yo hablo de un entrenamiento holístico y dejo de utilizar esa palabra porque mucha gente no la entiende. Cuando hablo de holístico, hablo de que engloba muchas disciplinas, pero no solo a nivel marcial. A nivel marcial, yo practico Wing Chun y eso lo tengo siempre muy claro, es mi estilo madre. ¿Por qué? Porque me gusta, es como, no sé explicarlo. Si te gusta tu novia o te gusta tu mujer, te gusta, sin ser la mujer más guapa del mundo, pero es la que te gusta a ti, o tu marido, si te gustan los hombres, ¿no? A mí eso no me importa. Pero mi estilo madre es el Wing Chun. Luego, el esgrima, las armas, me apasionan y me parece que son un complemento ideal y necesario para los sistemas de combate. Pero nosotros, en concreto, en Wing Chun, teníamos un problema muy importante con la distancia de clinch y con la distancia de combate en el suelo. Y yo, en principio, empecé a practicar de ahí. Pero claro, cuando hablo de práctica holística, hablo de mucho más allá de las artes marciales. Yo creo que un practicante de artes marciales tradicionales tiene que saber algo sobre la cultura tradicional. Y es bueno, es bonito, tiene esa parte de algo que no sirve para nada, pero que a mí me interesa, ¿no? Estudiar por qué los samuráis empezaron a utilizar dos espadas, o por qué se vestían de esa manera, o por qué en China empezaron a surgir estilos en el sur, en el entorno al sur, y otros en el norte completamente diferentes. ¿Por qué la medicina tradicional china funciona de esa manera? ¿Por qué los chinos después de la revolución huyeron a Taiwán? Pues fíjate qué temas más dispares. He hablado de medicina, he hablado de historia, he hablado de muchas cosas. ¿Y qué tiene eso que ver con la práctica en el Kung Fu? Pues para mí mucho, porque si uno aprende a mirar desde diferentes puntos de vista a diferentes cosas y es capaz de extraer aquello que te interesa, al final es capaz de hacer tu producto, tu sistema, tu punto. Y para mí ese es el espíritu del Kung Fu. No clonar, no copiar, no, es intentar hacer mejor y para ello me nutro de lo que sea.
biomecánica, estudio de la biomecánica, preparación mental, que hoy en día hay estudios absolutamente profundos de universidades, de personas que están haciendo doctorado en psicología, que saben más sobre la atención, sobre cómo entrenar ciertos aspectos que ninguno de nosotros. ¿Cómo no vamos a leer esos tratados? ¿Cómo no vamos a escuchar a esa gente? Hoy en día sabemos más de biomecánica, de entrenamiento físico, que hace 100 años. Imagina, mucho más que hace 500 años. ¿Cómo no vamos a escuchar a los expertos en entrenamiento físico si nos van a hacer mejores? Y eso llévalo a lo que quieras. Entonces, la mayoría de la gente que no quiere cambiar lo hace por esos dos motivos. Por una cuestión de ego, que ojo, el ego es... Al principio me habéis preguntado, ¿por qué te mantienes en las artes marciales? Y un buen amigo mío, es Nico Medina, es campeón del mundo de grappling, para mí uno de los mejores luchadores que hay en este país, ahora va a debutar en MMA pronto, dice, al final todo esto lo hacemos por ego. Todos los practicamos artes marciales, hablamos de que lo hacemos para librarnos del ego, pero el ego es lo que nos mantiene aquí, y efectivamente. Hay una parte inseparable a la práctica de cualquier deporte, donde hay una competición o una disciplina en la cual tú te pruebas con otros, que está el ego. Exactamente. Entonces, bueno, pues por eso digo que, en mi opinión, hay que mirar todo desde un punto de vista mucho más abierto, y yo en mi caso empecé a practicar deportes de agarre, empecé a practicar jiu-jitsu de kimono y grappling, también practico ahora wrestling, y ya voy a empezar con el judo también ahora, otra vez voy a retomar el judo. Bueno. ¿Por qué? Pues porque me hace mejor. Y yo ya sé que no voy a descubrir, yo digo siempre que no voy a descubrir ya nada, ya tengo una edad que mi perfil va así. Pero ¿y si puedo yo encontrar mi mejor versión ahora o en 5 años o en 10 años? Es mi obligación hacerlo, como practicante de budo tradicional o practicante de wushu, de artes marciales tradicionales chinas, ¿no? Y bueno, pues ese es mi enfoque, que no tiene por qué ser el bueno, pero bueno, es el que yo tengo. No, pero es el enfoque open mind, ¿no? Exactamente, sí. Y evolucionar constantemente, buscar la mejor versión de uno en cualquier cosa que uno haga, ¿no? Al final estamos acá y es la única vida que vamos a vivir, y totalmente, siempre hablamos, siempre tocamos este tema, o con muchos, siempre no, pero con muchos invitados que traemos al podcast, y todos, MMA, judo, kung fu, todo el mundo, karate, todo el mundo toca, y hay cuando uno tiene los pies sobre la tierra, se llegan a unas conclusiones muy parecidas desde muchos caminos, pero todos conducen a Roma, ¿no? Como dice el dicho. Y es clave escuchar todo esto, porque justamente uno de los motivos por los que nosotros empezamos este podcast no era solamente para hablar de los logros de los invitados, sino de compartir su filosofía, dejarla plasmada, y que tanto nosotros, porque a mí me encanta aprender de todos los invitados que tenemos acá, pero como los que nos escuchen puedan ver que detrás de, por ejemplo, de un Ilia Topuria, hay mucho trabajo, pero hay mucha cabeza, mucho trabajo mental, ¿no? No solamente un campeón del mundo de la UFC que gana mucho dinero, que es lo que ve la mayoría de la gente, ¿no? Claro. El escaparate, es un poquito. La gente ve el resultado final, ve a Ilia, ahí, campeón en las pancartas, en la televisión, pero claro, no entienden lo que él ha recorrido hasta llegar hasta allí, y lo que a él le queda, porque yo estoy seguro que él no está pendiente de lo que ha conseguido. Es una cosa que a mí sí que me ha enseñado los deportes de combate. A mí me han enseñado mucho los deportes de combate. Siendo yo un tradicionalista, un defensor de la cultura tradicional, de los estilos tradicionales, yo he aprendido mucho los deportes de combate. Y una de las cosas, justamente eso. Yo he ganado el Panamericano en marzo del año pasado, el cinturón marrón, y a los 10 minutos yo ya solo pensaba en otro reto más. Ya no. ¿He conseguido algo grande? Sí, vale, pero eso ya está. Lo dicen en Argentina, ya fue. Entonces, esa mentalidad, que además me parece que es la que tiene Ilia y los grandes campeones, eso es lo que, para mí, eso es Kung Fu. Ese es el Kung Fu. Bueno. Yo sé que Ilia está pensando, porque hemos hablado de Ilia, pero hablamos de Nico, de mi querido Nico Medina, ahora estuvimos con Iker Cámara, para mí uno de los mejores grapplers que hay en España también. Y esa gente solo piensa todos los días en entrenar más, en entrenar mejor, en ser mejores, y cuando consiguen un resultado, lo disfrutan esa noche, se beben un vino, se beben una cerveza, pero al día siguiente están otra vez. ¿Cuál es el siguiente reto? Exacto. En la cabeza. Salva, exacto. Salva, ahí tocamos un poco los logros, y no, al final, si bien, como bien dices, los logramos y pasamos a otra cosa, pero no es menor recordarlos. Y me gustaría también un poco que nos cuentes cómo fue tu vivencia en el campeonato mundial de Nogi y de Gi. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue todo? Han sido una serie de circunstancias. Yo al principio, cuando empecé a competir, competía muy mal.
Y fue en cinturón morado donde tuve la mayoría de los resultados. En marrón también he tenido muy buenos resultados, pero lo que conseguí en cinturón morado, que fue, gané mi máster, por supuesto, en veteranos, gané europeo con kimono, europeo sin kimono, mundial con kimono y mundial sin kimono, como un gran slam, pues fue el resultado de muchísimo trabajo, la verdad, porque claro, mucha gente dice, claro, la suerte hace falta, porque es verdad que hace falta, pero detrás de cualquier resultado, incluso en veteranos, en viejos así como yo, es que hay viejos por ahí muy duros. Es difícil conseguir no fallar en 4 grandes competiciones, y en marrón, por ejemplo, no he podido hacerlo. En marrón he ganado el europeo 2 veces, he ganado el panamericano, he tenido un tercero en el mundial y un segundo en el mundial. No he conseguido porque es muy difícil, porque hay gente que es muy buena. Y entonces, bueno, mi experiencia en las competiciones ha ido creciendo y he ido entendiendo mejor cómo tengo que competir, cómo tengo que enfocar cada competición. Y claro, al final me preguntas, ¿tu experiencia en el mundial? El mundial máster es la competición más dura del mundo, probablemente. Claro que dirán, no, la competición adultos de jóvenes es más dura. Sí, porque hay más nivel, pero en mi categoría este año, por ejemplo, en septiembre, que es en Las Vegas, el mundial máster, cinturón negro, máster 4 o máster 5 en 82 kilos o en 80 kilos, hay 65 o 70 personas por peso. Estamos hablando de 7 combates en la cual muchos de esos señores mayores llevan 20 años de cinturón negro de Jiu-Jitsu, son profesionales, y sacarles 2 puntos a esos señores es muy duro. Imagínate 7 combates sin cometer un fallo. Entonces, ganar el mundial en cualquier categoría, de cualquier cinturón, es complicado porque es muy difícil no cometer fallos. Y de lo que más contento estoy yo es de, en esos momentos, haber estado frío para no cometer errores. Porque luego también he tenido, por ejemplo, ahora el último europeo en Oji de Roma en cinturón marrón, también perdí con un chico que me ha ganado, un irlandés, un chico de mi edad que me ha ganado, y simplemente me ha ganado porque es mejor que yo. Y como es mejor que yo, no es que yo he cometido un fallo, es que él es mejor que yo. ¿Qué tienes que hacer? Le das la mano, le das un abrazo, le das las gracias por el combate y a seguir intentando encontrar la mejor versión de ti mismo. Y es algo que es verdad que lo decía, que eso me lo han enseñado los deportes de combate. Eso no hay duda. Hay mucha gente fantástica. La eterna lucha. Es que las artes marciales modernas no tienen el honor. Eso es una falacia del tamaño del Everest. O sea, yo conozco gente que no sabe ni lo que es el Kung Fu Shaolin, ni lo que es ni quién es Ip Man, y tienen más honor y más respeto y más valores que la mayoría de esos maestros que van anclados en la tradición, hablando de tradición, pero luego no respetan nada, hablan mal de todo el mundo. Sí. En fin. Entonces, los deportes de combate son algo fantástico y una cosa muy recomendable. Si te gustan, claro. Si no te gustan, pues... Claro. Con eso por delante, ¿no? Al final hay gente que tal vez por A o por D, perdón, no les gusten, y totalmente respetable, pero una vez te adentras y ves lo que hay detrás, y que al final no son solo puños, hay trabajo, sudor, lágrima, pues cobra otro tinte, ¿no? Salva, en este aspecto... yo te quería preguntar. Dale. Perdón, Nico, por tus viajes por Asia que nos comentabas, que estuviste viajando, ¿qué nos puedes contar de qué países visitaste? Bueno, imagino que principalmente China, Hong Kong, pero ¿por dónde estuviste? ¿Qué aprendiste? ¿A quién visitaste? ¿Qué cosas te trajiste? ¿Te cambió mucho la cabeza el viaje, ese tipo de viajes? Sí, bueno, llevo ya 10 años viajando a China todos los años, 1 o 2 veces, o incluso 3 veces por año. Y ya no hay muchas cosas que me sorprendan ya en China, a nivel marcial me refiero, ¿no? Pero al principio de mi búsqueda sí que era lo que más me sorprendía era que hemos idealizado absolutamente aquí una forma de ver las artes marciales orientales, que luego te das cuenta que no es así. Y entonces, bueno, normalizar eso para mí fue muy importante, ¿no? Eliminar el mito e intentar entender la esencia de verdad de las cosas como son. Entonces, bueno, en China, por ejemplo, salvo fuera de los deportes de combate, que hay un nivel altísimo, en China hay un nivel altísimo en Sanda, que es el kickboxing o el full contact chino, pero ojo, en MMA está subiendo el nivel como la espuma, en boxeo, en Thai, en judo. O sea, el nivel de deportes de combate en China está subiendo una barbaridad, y por contra los estilos tradicionales están cayendo. Y eso ocurre por lo mismo que expliqué antes. Hay que entender el ecosistema, lo que ha ocurrido en la historia. La revolución cultural del proletariado persiguió a todo rastro de la cultura tradicional china, incluidas las artes marciales. Fue el motivo principal por el cual
no sé, no recuerdo, son 3-4 millones de chinos fueron exiliados, se fueron a la isla de Formosa, lo que es de Taiwán, y lo que es la China tradicional. Si queremos ver China tradicional, hay que ir a Taiwán, no a China. Entonces en China no quedaron artes marciales, entonces eso generó pues unas artes marciales de muy baja calidad. Entonces cuando uno va allí y dice, pero ¿cómo son tan malos estos tíos? Pues porque no entrenan. O sea, no son malos porque son chinos, sino porque ellos no entrenan al nivel que nosotros podemos entrenar en Europa o en Latinoamérica o en Estados Unidos, donde hay profesionales. El profesional de las artes marciales en China no existe. Sin embargo, a mí lo que más me interesó en mis viajes fue hablar con los viejos, porque los viejos, aunque ya no practicaban, muchos de ellos, y algunos de las personas que conocí ya han fallecido incluso, pero me gustaba escuchar, porque los viejos recuerdan de la tradición oral cosas que habían escuchado a otros viejos, ¿no? Y a mí me interesaba mucho rescatar aquellos cuencuits, que son las canciones de lucha del Kung Fu, porque contienen como un código escondido, que luego tienes que interpretar, lógicamente, en base a tu conocimiento y a tu background en artes marciales. Claro. Pero es lo que más me gustaba, y es a lo que dediqué gran parte de estos viajes cuando empecé a ir a Chile, y sigo haciéndolo. Ahora me voy en octubre otra vez. Y no me interesa mucho visitar escuelas de artes marciales hoy en día que hacen estilos modernos, porque eso lo puedo ver en internet. Pero sí me interesa sentarme a tomar té con viejos que me cuenten cosas, y muchas de las cosas pues son viejas batallas, ¿no? Yo lo sé, pero les escucho con respeto, con cariño, y hoy en día tengo grandes amigos, gente mayor que les escucho, que me han contado, y a veces me han resuelto dudas sobre cosas que nosotros nos hemos montado aquí, unas películas de chinos en la cabeza, que luego la realidad era una cosa bastante más normal, bastante más como nosotros, ¿no? Los chinos son gente muy trabajadora, muy constante en lo que hace y muy resiliente, ¿no? Si me queréis si podemos usar la palabra. Y gente de la que hay mucho que aprender. Hay que darse con esa parte de la cultura china que es de verdad impresionante. Lo capaces que son, lo trabajadores que son. Y bueno, cuando te abres un poco, o se abren un poco a ti y ven qué tipo de persona eres, lo generosos que pueden llegar a ser. Yo me siento muy afortunado por eso. Es lo que me traigo de China, sobre todo cada vez que vengo, y de Hong Kong. Qué bueno. Qué bueno. Es espectacular. Salva, ahí estábamos comentando un poco el pasado, ¿no? de esas artes marciales, y nos dejabas un poco entrever que las artes marciales pues van evolucionando. Entonces mi pregunta un poco es, ¿a qué ves? A ver, si igual es una pregunta un poco amplia, pero ¿a qué ves? ¿Cómo ves que evolucionan las artes marciales? Si aquí a 50 años podríamos hacer un ejercicio mental en comparación a lo que son 50 años atrás, ¿cómo sería un arte marcial en un futuro? ¿A qué tendería? Mira, eso es una cosa que está muy de moda ahora. Y yo de verdad, a mí me gustan... Yo tengo un trabajo muy relacionado también con la economía, ¿no? Entonces a mí me gusta estudiar los mercados. Todo es un mercado. El mercado de las artes marciales también es un mercado. Y yo, que llevo tantos años, he vivido todos los cambios en los últimos 40 años. Los he vivido. He vivido la irrupción del taekwondo, por ejemplo, en Europa, que fue un bombazo. Todo el mundo hace taekwondo. No había otra cosa. El karate y el judo no servían para nada. El taekwondo era lo más. Llegó el kung fu, llegó el wing chun. Le pegábamos a todos con el puño en cadena. Y en España había 150 escuelas de wing chun, los seminarios con 300 personas. Nos reíamos de la gente que hacía otras cosas. Eso no sirve para nada. Os suena, ¿verdad? Ahora también. Las MMA, los tiros, claro. Eso no vale para nada, chaval. Eso no vale para nada, es una pérdida de tiempo. Entonces, el Aikido, por ejemplo, llegó una época, o el Ninjutsu, una época. Yo he vivido todo eso, el Capoeira. Entonces, ahora el Krav Maga. Es que todo esto es siempre oferta y demanda. Entonces, ¿qué pasa? No va a ocurrir nada. Dentro de 50 años va a seguir ocurriendo lo mismo. Las modas van a ir pasando, como ocurre en los mercados. Si hay demanda y hay una oferta adecuada, pues el mercado se regulará. Hoy en día las MMA están on fire, hacia arriba, por una cuestión lógica, están en televisión, tiene deportistas a los que la gente admira y, bueno, está de moda. ¿Y cuánto durará? Porque la gente dice, esto va a ser el estilo definitivo. No. Habrá gente en, no sé, 5, en 4 o en 10 años que volverá a hacer katas tradicionales de karate por el mero hecho de practicar un arte marcial que te permite una meditación activa, que te permite encontrarte a ti mismo en silencio, a practicar y a enseñarle a tu cuerpo a moverse. Habrá otras personas que vuelvan al Aikido por la etiqueta que tienen, o por las artes marciales japonesas por la etiqueta que tienen, o volverán a los estilos como eficaces otra vez, como el Krav Maga, una versión evolucionada. Y siempre habrá deportes de combate.
Vale, pero yo creo que no hay un arte marcial que se vaya a imponer, ni un arte marcial definitivo, porque ya lo he vivido antes. Parecía definitivo, pero luego, pues, como has dicho, todo evoluciona. ¿Quién va cayéndose de este mercado? Los que no evolucionan. Aquellos que no evolucionan, que no son capaces de aceptar que el ecosistema ha cambiado. Como Gizman decía al principio, estaba en Fosan, el ecosistema era una cosa, Hong Kong era otro. Él se adaptó, por eso sobrevivió. Pero si no te adaptas, pues... entonces no va a haber un arte marcial definitivo. El boxeo, yo discuto con Nico Medina, como digo, el boxeo, porque ahora está con el boxeo. Y a ver, el boxeo, dime un campeón de boxeo de la UFC. Dime un campeón que solo boxeando, hablamos de solo boxeando. Porque a nosotros, a la gente de Wing Chun, nos piden que vayamos a la UFC o vayamos a las artes marciales mixtas a pegarnos haciendo Wing Chun. Vale, si yo tuviera 20 años, ya te digo yo que ya me había pegado yo varias veces en MMA. Y creo que lo podría hacer bien. Pero nadie le dice a un boxeador, oye, tú solo con boxeo, vete a pelear en MMA. Porque un boxeador con solo boxeo no tiene nada que hacer hoy en día en un combate en el cual vale abrazarse, vale derribar, vale atacar fracturas. No podría hacer nada. Entonces, las MMA sí que es verdad que han venido a generar un ecosistema donde una persona que practique artes marciales tradicionales o otra persona que practique boxeo, otra persona que practique o judo, tenga un sitio donde pueda probar sus habilidades. Pero no va a haber un estilo que solo haciendo judo pueda ganar en artes marciales mixtas, o uno que hace boxeo. Va a ser justo en la mezcla que cada uno componga para lograr su mayor eficiencia. Entonces, bueno, yo creo que, como he dicho, en 50 años pues habrá otro estilo, otra forma de artes marciales, no sé. Cualquier otra cosa. Puedes esperar cualquier cosa. La gente es muy tajante hoy en día porque ve aquí. Pero yo que he visto todos estos años, he visto ya de todo. He visto gente que se lanzaba a distancia, gente que se tocaba y se caían, pero también he visto gente que entrenaba durísimo, que hacían 100 asaltos en Kyoku sin calle. O sea, lo he visto todo. Entonces, la gente se cansa de pegarse y va a estilos más tranquilos, la gente se cansa de ser tranquilos, busca eficacia, y así ha sido desde siempre, y creo de verdad que va a ser siempre así. No, total, y está buenísimo escucharlo de alguien como tú, porque uno dice, claro, uno entra en las redes sociales, no se va al perfil de tal, la foto, la imagen de UFC y abajo, ¿no? Lelo con él, se están matando, que si el de tal contra el no sé quién, no sé... No, mismo en nuestros vídeos, en muchos vídeos nuestros también. Están todos los detractores, sí, ¿no? Y entonces, los que apoyan a uno. Entonces uno dice, al final, escuchando a profesionales como ustedes, como los que tenemos el placer de traer al podcast, al final uno dice, el que va a perdurar, como decía Salva, de la mente abierta, el que sabe qué coger y qué adaptar a su estilo y hacerlo propio, ¿no? Entonces, ese va a ser el estilo propio de cada uno, ¿no? Decir, no te sale, no sé, el Ogoshi no te sale bien, pues cámbialo, haz un Uchimata, si te sale mejor, lo que sea. Todo depende de eso. Si tú vas a pelear hoy en día en MMA, con guantillas de MMA de 4 onzas, y vas a pelear, tu forma de pelear es diferente que si usas guantes grandes y que si no usas guantes. Entonces tú necesitas un periodo de adaptación a eso, y las técnicas que para ti son buenas en tu estilo necesitan una leve adaptación. Imagínate que dices, no, yo no voy a transformar nada, voy a hacerla como la hago siempre, como si tuviera un kimono. Imagínate que haces judo como si hago un kimono y voy a entrar ahí a la jaula y voy a coger al tipo y no lo puedes agarrar. Exacto. Al final hay que adaptarse a las situaciones. Salva un poco también para ya ir redondeando el podcast. Intentamos siempre contenerlo en menos de 50 minutos, porque si no la gente después se nos divaga y uno ve como la línea del podcast cae así, a partir de la media hora se van todos. Entonces, acá, a ver, yo tengo 17 millones de preguntas. Estaría incluso bueno hacer una parte 2 también del podcast, pero bueno. Nosotros para redondear el podcast tenemos una sección un poco más personal, en la que hacemos 2 preguntas. La primera es si tuvieses la oportunidad de hablar con el Salva que empezó, y que nos dijiste que empezaste a los 5 años, igual un poco más adelante, ¿no? ¿Qué le podrías decir de tu a toro pasado, ¿no? O con el diario del lunes, como se dice? ¿Qué le dirías a ese Salva que empezó? Insista en el fútbol. No, es broma, es una broma. El fútbol se me daba muy bien y me gustaba mucho, pero no, a mí las artes marciales me han dado mucho. ¿Qué le diría yo? Bueno, le diría, fíjate que a mí, que soy una persona que en realidad, hablando en plata, me la suda casi todo,
Pero en todos estos años ha habido muchas críticas, muchas cosas de gente cercana, de gente que me han dolido mucho, ¿no? Y lo que le diría es, practica sin mirar y sin escuchar lo que otros te pueden decir. Disfruta del camino, disfruta de la práctica. Aprende, es un poco lo que le digo a mis hijas, ¿no? Lo más importante, creo, después de tampoco soy tan mayor, pero sí tengo un camino bastante intenso en esta vida, es que lo más importante es aprender a vivir. Y aprender a vivir no es tan fácil, ¿no? Es fácil decirlo, pero no es tan fácil. Aprender a distinguir lo importante de lo que no es importante, centrarte en lo que a ti te hace bien y si te das cuenta es lo mismo que en artes marciales. Aprende a distinguir lo que es importante para ti, lo que te hace bien, lo que te hace crecer y aprender a vivir, aprender a disfrutar de ese camino sin escuchar muchas críticas, sin escuchar. Practica el estilo que te guste, porque eso es muy importante. Mucha gente que viene y me dice, quiero practicar Wing Chun, y cuando les veo, no es tu estilo, busca otro. Encuentra tu camino y que no te lo escriban. Fundamentalmente le diría eso. Qué bueno. Espectacular. Y nosotros, está buenísimo esto, porque cuando hacemos, yo por ejemplo soy muy reflexivo conmigo mismo y también intento tener esa perspectiva. Y yo también un poco en las artes marciales encontré eso, ¿no? El hecho de poder aceptarte y que vas a encontrar cosas que no te salen. No sé, por ejemplo, estás intentando, que ahora también estamos haciendo Jiu-Jitsu aquí con Charlie, en TAL también. Y hay muchas cosas que yo me encuentro que fundamentalmente vengo de striking y me cuestan bastante, ¿no? Puedes adaptar la cabeza, date tu tiempo. O sea, que por ahí ves a un compañero que le sale a la segunda vez o a la tercera clase ya le sale y tú estás ahí y yo los miro y veo y después veo el video y es una batalla, es un caminito que uno tiene que recorrer propio, ¿no? Así que totalmente. Sí, eso es lo que te decía yo al principio, que a mí me pasaba eso. Yo no soy una persona habilidosa, pero sí he sido constante. Me he dado mi tiempo, pues eso es muy importante. Totalmente. En Jiu-Jitsu hay una cosa que hay que aprender a ser finalizado. Uno tiene que saber que te van a finalizar tantas veces como podás respirar en una clase. Por lo menos en la puerta del tatami. Pero es que es así. Yo cuento una anécdota. Cuando yo empecé, como no había mucho Jiu-Jitsu aquí, pues tuve un poco que inventármela, ¿no? Y entonces conseguí juntar, que hoy en día, claro, son leyendas del Jiu-Jitsu y del grappling. Nuestro primer club lo componíamos Juan Heredia, José Ródenas, Nico Medina y algunos luchadores muy ilustres de por aquí, los hermanos Lancharro, que son auténticas leyendas, campeones de España en nivel senior, campeones del mundo como José Ródenas a nivel senior en fila. O sea, la experiencia que cuento es que yo el primer año, cuando empecé a practicar con ellos, yo era ya maestro de artes marciales, se supone. No es que no gané un combate, es que no gané ni un solo punto en un año. No hice ni un punto en un año. Porque entrenaba con 4 o 5 personas, no era una escuela de jiu-jitsu al uso. Eran todas super máquinas, campeones. No hice ni un punto, ni una ventaja, ni un raspado de ni un año. ¿Sabes eso? La hostia que es para tu ego. Pues eso es lo que hay. Yo creo que la primera parte del proceso es aprender esto, a sufrir. Te finalizan, te lo tomas bien, empiezas a ver, bueno, ¿por qué me has finalizado? A estudiar. Y es importante. Podíamos hablar otro día del tema de, ahora estoy escribiendo una cosa sobre el fracaso y la zona de confort, ¿no? Que dice, tenemos la zona de confort. La zona de confort nunca se abandona. Solo una hostia te hace abandonar la zona de confort. Se expande. Cuando tú tienes un trauma personal, familiar, económico, del tipo que sea, te obliga a abandonar la zona de confort. Pero la zona de confort generalmente no la abandonamos nunca. Solo en las frases motivadoras del Facebook la gente las pone, pero no es mentira. Exacto. Al final uno vuelve a Roma siempre, ¿no? Sí. Pero... y la otra pregunta, sí, que justamente le voy a hacer, si también dentro de lo que es el podcast, siempre intentamos traer un poco las recomendaciones que nos hagan los invitados. ¿Qué tipo de perfil artista marcial, persona, el que nos puedas decir? Porque a lo mejor nos dice, pues me gustaría escuchar a un judoka, o tienes un nombre de un judoka que te gustaría que viniese al podcast. ¿Algún particular que te gustaría escuchar en este podcast o algún tipo de perfil de artista marcial? Bueno, es que muchos que yo te podría, muchos que para mí son referencias. Mira, para mí, el maestro de maestros, como tú has dicho, no soy yo. El maestro de maestros se llama Stephen Tapping. Vive en Londres y es maestro de Eskrima Concepts. Es el maestro que transformó por completo mi forma de comprender las artes marciales. Lo recomiendo mucho. Y podéis hacer una entrevista, sería
brutal. Steve Tapping. Y hay otros muchos más. En español, por ejemplo, judocas. Pues mira, el sábado pasado estuve en el CAR de Madrid con Estrella López Sheriff, competidora en activo, miembro de la Selección Nacional Española de Judo, que además es una experta en psicología deportiva, con lo cual es un mixto muy interesante para este mundo, ¿no? Una judoka en activo, que además da mentoring y tratamiento, no es la palabra, pero bueno, consejos sobre entrenamiento mental para deportistas, competidores, etcétera, sería otra opción. Es que hay muchos, no me quiero olvidar de ninguno. Si habláis de grappling y de jiu-jitsu, Tito Beltrán es un espectáculo. Mi querido Tito es un fenómeno. Lo habéis tenido ahí además hace poco en Taos Granada. Sí. Es que hay un montón. Alberto González, es que hay mucha gente que sabe mucho. Alberto González, también de jiu-jitsu, mi maestro Arturo Salas. Es que realmente hay un potencial tan grande en el mundo de las artes marciales y de los deportes de combate. Pues en China también podría decir gente que conozco en Fosan, o Sifu Rolantón ya está muy mayor, no está para hacer una cosa así, pero hay de verdad mucho potencial en el mundo de las artes marciales, de mucha gente que sabe muchas cosas y que si uno escucha aprende de un montón de cosas de ellos. Sí, totalmente. Y eso es algo que nos encanta a nosotros y poder... Podríamos escribir un libro, ¿no? De los invitados del podcast. Ojalá podamos llegar a un episodio 100, 500, porque no me cansaré de hacer este tipo y hablar con gente como ustedes, porque aprendemos todos los días y somos mejores escuchando y aprendiendo. Y nos encanta rever estas cosas. Al final esto también es como un journal que hacemos, de cosas que queden para la posteridad. Luego vamos nosotros a nuestra hemeroteca y lo revemos, vemos los clips. También, si bien un poco al final hay ciertos, por ejemplo, que comentábamos, que se suman ahí los detractores y tal, y sin querer ni verlo, tal vez un reel se te va viral y es porque a alguien le llamó la atención que dijiste un país y hiciste una referencia que, no sé, boxeadores mexicanos se suman como abeja a la miel, ¿no? Entonces se ponen ahí a darse de palos por eso y tal vez no era el propósito del mensaje que quieras transmitir. Salvo esas cosas que tampoco las buscamos, pero el resto es porque al final voy a mi feed de Instagram y puedo rever y es como ir haciendo un journaling constante y una recapacitación. La parte mala del mundo digital está ahí. Es inevitable. O sea, la gente va a sacar un trocito de un vídeo y va a hacer una guerra de algo que tú ni habías pensado en hacer una guerra, que lo hiciste con las mejores de tus intenciones. Pero es lo que pasa. Si nos exponemos, estamos expuestos, valga la redundancia, a eso. 100%. Así que nada, Salva, como te dije, tengo 17 millones de preguntas en algún seminario, podemos hacer una parte 2 también si tienes tiempo y las retomamos. Cuando queráis. Perfecto, un placer, Salva. ¿verdad? Muchas gracias por pasarte por aquí. Gracias a vosotros. Más que agradecidos. Gracias a ti. Así que nos estamos viendo en el siguiente. Salva, no te dijimos nada. Nosotros la semana que viene vamos a ir a ver el World MMA de los hermanos Climent y a ver si nos podemos pasar y te llevamos un Rashgar. Perfecto. Yo voy a estar en el Campeonato de España de MMA, estaré la semana que viene, el sábado que viene también. ¿En Alicante estás o por ahí? En Madrid, en el Campeonato de España oficial de la vale. de lucha. Vale. Yo decía, pero si nos podíamos pasar por ahí, te dábamos el Rashgar en persona. Vale. Bueno, si no pasa nada. Dale. De todas formas, voy a ganar ahora dentro de nada, así que nos veremos. Perfecto. Entonces, dale, perfecto. Y a los que están del otro lado, les dejamos un saludo y gracias por sintonizar siempre Martial Arts Studio. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Un abrazo a todos.